Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vía Universitaria. Por estos días en nuestro país, palabras como democracia y elecciones han cobrado mucha relevancia. Por eso, en la emisión de hoy vamos a hablar del poder de las buenas prácticas democráticas, el voto en limpio, de la contienda electoral y de algunos aspectos relacionados con el marketing político. Para los griegos, la democracia estaba por encima de los sistemas de gobierno, como la oligarquía, la monarquía. Pero bueno, tranquilos, no vamos a ponernos densos ni mucho menos. Solo quisimos saber de primera mano la opinión de la comunidad académica sobre esta palabra, de mucho valor y sentido social. Y para usted, ¿qué es la democracia? La democracia, digámoslo en ciencia política, podemos considerar que es una forma de organización social o organización del Estado mediante la cual las decisiones son tomadas, el poder de tomar decisiones se transmite a la mayoría de la población. Hay que entender que la democracia es una forma de distribución del poder político y de los recursos públicos entre los grupos organizados de la sociedad. Esa es la definición más clara y básica de la democracia. Es la manera de darnos el poder a nosotros como sociedad, de decidir frente a las cosas que, pues digamos, son de gran importancia para nosotros. Bien dicen por ahí que se vuelve una dictadura de las mayorías porque se atribuye el poder, la legitimidad, la aceptación de las decisiones del Estado, de gobierno, a la mayoría de la población. Lo que nosotros tenemos que entender de la democracia es que tan abierta sea la democracia, es decir, qué tan participativa o por el contrario, qué tan restrictiva es la democracia. Se puede decir que hoy en día más que un privilegio es un derecho del que todos debemos exigir. Es importante ejercer la democracia, digamos, en un país como Colombia, porque al ser una democracia representativa significa que la sociedad en general tomamos y aceptamos a una persona para que nos represente y represente los intereses del bien común. Lo importante es entender qué tan amplia o qué tan restringida sea sobre los niveles de eficacia en la gestión pública. Podríamos decir que entre más amplia y más participativa es menos eficaz la democracia, y entre más restrictiva y podríamos decir más racional es más efectiva la democracia. Para mí la democracia es ese fin universal de las sociedades para poder incorporarse tanto en lo político como en lo participativo, de alguna forma exponiendo sus ideas. La democracia es una forma de gobierno en la que se supone que las personas ejercen el poder. Es una ruptura con la etimología que ella misma posee, porque digamos que demos es pueblo, kratos es poder, ¿no? O sea, poder del pueblo, y considero que en estos momentos el mismo poder del pueblo se encuentra deteriorado. Es el espacio más importante dentro de la sociedad donde las personas pueden expresar su pensamiento libremente sin ser discriminados por razones políticas, sociales, ideológicas, morales. Para mí la democracia es participación real con poder de decisión, porque no solamente es la democracia liberal que consiste en poder elegir a los representantes. Es un sistema que se encarga de la organización y de la repartición del poder público. Ejercer la democracia es importante porque desde la antigüedad los griegos y su origen etimológico es gobierno del pueblo, es decir, la transferencia o la manifestación de la aceptación que tiene la población civil, de la población en general, de manifestar su acuerdo o su desacuerdo con lo que están llevando a cabo quienes lo gobiernan.
Las elecciones son el mecanismo mediante el cual los ciudadanos eligen democráticamente mediante el voto a sus dirigentes. De allí la importancia de conocer qué es el voto, qué implica no ejercer este derecho y qué representa votar en blanco. Veamos. Tenemos que revisar un poco cómo el ejercicio del derecho al voto se ha transformado en el tiempo y qué es lo que ha generado esa transformación. En primer lugar, hay que entender más allá de la importancia del voto, qué es el voto. Ir a votar era una fiesta democrática, la gente era feliz, la gente iba y ejercía su voto y había como una manifestación de alegría porque se estaba ejerciendo el derecho al voto. El voto, entendido en un nivel de la cultura política, es la cesión del poder, pero para que nosotros tengamos unas garantías sobre unos derechos. Si lo entendemos de una manera muy común, el voto es la manera o el mecanismo por el cual se van escogiendo nuestros representantes. La gente, los ciudadanos y las ciudadanas no están en la capacidad o no están capacitados o en la misma escuela no se les enseña que tienen unos mecanismos de participación ciudadana. Muchas de las relaciones que tenemos desde la familia y desde la escuela, son relaciones de subordinación, donde yo digo y es lo que yo diga. Entonces uno dice, no, pero ¿por qué no ejercemos la democracia? Pero ¿desde dónde los principios básicos de decir yo tengo derecho a opinar y a interpretar se están inculcando desde la misma crianza de nosotros como ciudadanos y ciudadanas? El voto en blanco es la opción que tienen los ciudadanos para decir que no se está de acuerdo con el sistema político. El voto en blanco da un significado frente a la no representatividad que tienen tanto los partidos como las personas que son candidatos y candidatas a estas elecciones, pues. Pero ese mismo sistema político funcionaliza, instrumentaliza el voto en blanco para asimismo consolidar su propio sistema. Yo ejerzo el voto porque es un derecho que tengo como ciudadano para elegir la mejor representación para el cumplimiento de las necesidades de la mayor parte del pueblo. Yo ejerzo el voto porque considero que es nuestra responsabilidad como ciudadanos escoger a los candidatos idóneos que representen nuestros ideales y sean capaces de sobreponerse a nuestras necesidades. La verdad no lo he ejercido hasta el momento. Hace poco cumplí mis 18 años, mi cédula está habilitada para las siguientes elecciones y pues en medio de la lógica de la democracia representativa, sí, claro que lo ejercería. Ya sea para votar por una personificación o para optar por un voto en blanco, pero no una abstención. Yo ejerzo el derecho al voto por el motivo de que es un sistema electoral el que existe. El no hacerlo es dejar a una minoría, porque así es el comportamiento electoral dentro de la institución, que elijan a nuestros representantes. Yo ejerzo el derecho al voto, pero con una gran claridad, hay que hacerla. El sufragio no significa única y exclusivamente ir a votar por votar. Votar es un ejercicio de responsabilidad. Gran parte del abstencionismo es porque las personas, primero, no entienden de verdad para qué sirve la política, eso es claro. Para la gente la política se relaciona siempre es con corrupción, para la gente la política siempre se relaciona es con prebendas. Muchas personas de las que consideran ser ciudadanos y participan en lo público terminan frustrados, diría yo, porque muchas de las políticas públicas o muchos de los proyectos se tienen en cuenta su participación como un elemento meramente de consulta. La corrupción es un fenómeno que genera mucho descontento político y genera mucho desconcierto en el ejercicio y en la alegría misma de ejercer el derecho al voto y a la participación. Nosotros en Colombia cada vez somos un país de menos propuestas políticas.
y lo que se está viendo es el resurgir, digamos, de los personalismos, de lo carismático. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hacen las personas o lo que hacen los políticos es amarrar ciertos sectores, y después de que tienen amarrados estos sectores, poco les importa las personas que se movilizan por la opinión pública, que esa sería, digamos, la gran población que, digamos, es abstencionista. El desgaste de los ciudadanos y de las ciudadanas termina en ese punto, como que participan, tienen ideas y aportes muy interesantes, piensan cómo quieren su futuro, pero sin embargo las decisiones las toman los que nos gobiernan, los que están pues en los cargos como alcaldes, gobernadores, presidente, concejales, en fin, y en este sentido pues sencillamente no hay una real incidencia de los ciudadanos y las ciudadanas en estas decisiones del país. Algunos piensan que el marketing político no es otra cosa más que hacer de la imagen de un ciudadano con aspiraciones electorales un producto para la ciudadanía. Para hablar de este tema hemos entablado un diálogo en Vía Universitaria con un experto en este complejo campo del saber que fusiona el mercadeo y la política. Hoy queremos hablar un poco sobre el marketing político y su trabajo, su importancia, su impacto que genera y que generará en las estrategias de campaña política de los candidatos. El marketing político o el mercadeo político, como le podemos llamar más en español, es una estrategia de comunicación que va a descansar entonces sobre cómo el elector o digamos el ciudadano va a tener una percepción o una imagen, o sea, trabajar la imagen de un candidato. El equipo que constituye ese marketing político que está detrás del candidato debe ser una persona muy bien formada. ¿En qué áreas del conocimiento debe estar formada esa persona que orienta, que instruye al candidato en términos de marketing político, de mercadeo? Pues puede depender, pues muchos se han formado en la cuestión de la publicidad. Y sobre todo pues han vendido otros productos y quizás es justamente el problema porque a veces el político se vuelve siendo un producto como los demás. Otros pues se han formado también en ciencia política. ¿En qué áreas tendría que trabajar un equipo de marketing político para cerrar esa brecha que existe cada vez más marcada entre la política y las audiencias, los nuevos públicos? La gente tiene apatía por la política. Sí, yo creo que esa apatía puede volver justamente de que la imagen y la realidad pues son totalmente opuestas, o no siempre opuestas, pero digamos que poco a poco la gente tiene una imagen de un candidato y pues cuando ya pues está en el poder, pues ya no cumple necesariamente con esa imagen. ¿Usted cree que existe una buena compenetración de los candidatos que ellos tienen y le dan la importancia al marketing político para desarrollar sus campañas antes, durante y después? ¿O cree que falta mucho trabajo en ese aspecto? Pues yo creo que sí se ha dado pues bastante trabajo, inclusive si miramos los organizadores. Claro que el marketing político pues no lo es todo. Tenemos que mirar la organización. Por ejemplo, pues yo vi partidos que tienen un muy buen marketing político, pero que tienen poca organización sobre el terreno. Entonces, claro que el marketing político no puede reemplazar totalmente la organización del terreno, sobre todo cuando se trata de hacer salir el voto. Porque las organizaciones que tienen, y lo siento decirlo, pues que tienen dinero, que tienen mucho personal y que pueden llevar, pues entonces vamos a darle transporte para que ustedes puedan ir a votar. Entonces, esas organizaciones a veces tienden a salir muy fuertes cuando hay poca participación. ¿Qué cree usted que le hace falta al marketing político que se hace en la región, en la ciudad de Neiva sobre todo, para mostrar mejores resultados en términos de eficiencia, de efectividad del trabajo político? Yo creo que el problema que tenemos es quizás una sobredosis de marketing político, porque tenemos mucha publicidad electoral, tenemos una contaminación visual muy grande y yo creo que quizás le faltaría a los candidatos focalizar más sus campañas y su estrategia, porque pues el problema es que cuando usted inunda, claro que el ojo está muy solicitado. Pero yo creo que también tenemos un problema aquí en el departamento, es que tenemos 3 elecciones al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el marketing político está pensado para trabajar con el candidato y su equipo de campaña de primera línea cercano,
¿Podría también el marketing político trabajar con el electorado para instruirlo, orientarlo en términos de saber con precisión a qué candidato elegir? Eso depende de quién lo hace. Yo creo que, claro que una campaña pues va a siempre mostrar pues la mejor faceta del candidato y pues justamente busca a esconder las facetas malas del candidato. Las campañas adversas también van a hacer lo mismo, pero siempre a veces se hace pues como la mayoría del tiempo se hace sobre factores que son superficiales. ¿Usted cree en las encuestas? ¿Cree que deberían dar línea para el electorado? Pues en América Latina tenemos un gran problema, es que a veces las encuestas son muy... a veces son muy confiables, a veces son muy sesgadas. Entonces yo creo que ahí yo he visto pues también muchas discrepancias, ¿sabes?, con el resultado electoral y las encuestas. Yo creo que las encuestas aquí pues miremos lo mismo también en otros países de América Latina. Yo creo que hay muchos intereses alrededor de las encuestas. Y sabiendo que el 25 de octubre próximo son las elecciones, ¿qué diría usted a los televidentes para ese proceso de escogencia, teniendo en cuenta como un derrotero de marketing de manera muy imparcial? ¿Qué deben tener en cuenta los electores para eso? Que se guíen por las encuestas, que miren caras, que miren imagen. ¿Qué les dice usted? Que miren ideas. Que miren también pues que tengan un sentido crítico sobre todo. O sea, de ser capaz de mirar a los candidatos y de mirar también a las propuestas con un ojo crítico, pues que me beneficia a mí también esas propuestas, porque beneficia también a la colectividad, porque hemos perdido mucho el sentido de la colectividad. O sea, que no se trata de votar por el más simpático. El fraude electoral es otro de los aspectos que los ciudadanos deben tener muy en cuenta. Uno de los delitos más comunes en tiempos de elecciones es la transhumancia, acto de escribir la cédula para votar en una ciudad distinta a la que se tiene como lugar de residencia. Veamos entonces qué hay que tener en cuenta para poder votar, qué tipos de fraudes electorales hay y cuáles de estos se identifican ya en nuestra región. Además, qué garantías se ofrecen para que los ciudadanos puedan votar adecuadamente. La MOE es una organización social como un voluntariado ciudadano que está mirando qué se puede ocurrir y alertando precisamente a las entidades competentes para que puedan entrar a investigar. Y esta es una organización de la sociedad civil que empezó desde el año 2006 aproximadamente a decir vamos a hacer observación electoral en el país. Nosotros no somos una entidad del Estado, no somos una entidad de control, nosotros no podemos sancionar. La Registraduría Nacional, desde el mes de octubre del año pasado, con la apertura de la inscripción de la cédula de ciudadanía, inició lo que denominamos el calendario electoral. El día de las elecciones estaremos en los puestos de votación del departamento, alrededor de unos 28 municipios del Huila serán observados sobre todo en sus cascos urbanos. Allí estarán los observadores y nosotros desde aquí, desde Neiva, también dando a los medios de comunicación los reportes que nos lleguen desde los municipios. Las inscripciones se hicieron por 10 meses hasta el 25 de agosto del presente año. ¿Cuál es el fin? El fin es de que el ciudadano tenga el tiempo y la oportunidad de inscribir su cédula de ciudadanía en el municipio donde esté residiendo para la fecha de las elecciones y que lo haga en aquellas grandes ciudades en los puestos de votación que le queda próximo a su residencia. Esto también es un asunto de voluntad política del Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía misma, de la rama judicial que entra a investigar este tipo de delitos y a poner sanciones a estos políticos que pues siguen contraviniendo la ley. Algunos le llaman trasteo de votos, otros le llaman transhumancia, que son inscripciones irregulares de cédula. Consiste en que el ciudadano que no tiene ningún vínculo con un municipio es persuadido por candidatos inescrupulosos para que se inscriban y voten en otro municipio
donde no tienen ningún vínculo, no tienen ningún sentido de pertenencia. Eso es un delito. 15 de los municipios del Huila hemos notado que hay esta irregularidad en el manejo del escrutinio. Esto se revisa en el escrutinio. La transhumancia electoral es un delito que está directamente asociado al delito de corrupción al sufragante, contemplado en el Código Penal como un delito electoral. La corrupción al sufragante tiene que ver con la compra y venta de votos. Porque lo que la ley propende es que el ciudadano que trabaja, que pague impuestos, que recibe los servicios públicos de un municipio, sea quien decida quién debe gobernarlo y no personas que nada tienen que ver con ese municipio. Este delito pues es muy grave y como hemos visto, ya el Consejo Nacional Electoral ayer sancionó, anuló una cantidad de cédulas en 8 municipios del Huila. Esto nos advierte de que en el departamento hay organizaciones criminales asociadas a la política que están cometiendo tanto el delito de transhumancia electoral como el delito de corrupción al sufragante. Esto es importante tenerlo en cuenta. La ley prevé sanciones en especial para quienes de una u otra manera induzcan a esas inscripciones, que van hasta 108 meses de cárcel. Al primero que se sanciona es al político que lo persuadió, porque es que precisamente el tipo penal que describe la conducta o que regula la conducta o que sanciona la conducta de quien inscribe cédula habla de quien induzca a la persona a ejecutar ese tipo de conducta. Empresas y empresarios del Huila para Colombia y el mundo. Es la 13ª versión que hacemos y el propósito y objetivo principal del evento es destacar empresarios huilenses, sea que estén en Neiva, en algún municipio del Huila, en Colombia o en el exterior. Este evento venimos organizándolo en la Facultad de Economía y Administración de Empresas desde hace 2 meses. Es un evento que anualmente se desarrolla. La idea es dar a conocer las diferentes proyectos de emprendimiento que se dan en la región y que se están llevando a cabo por personas de común y que nos dan sus vivencias y de cómo ha conformado y cómo se conforma una empresa y pues que nos sirve como experiencia para nosotros que estamos en formación. ¿Qué pretendemos con este evento? Con este evento lo que en sí pretendemos es incentivar a los estudiantes de administración de empresas, estudiantes de universidades en sí, para que de algún modo, con las vivencias oídas de algunos empresarios de aquí del Huila, tratemos de enriquecer nuestra región, nuestro departamento, creando empresa. La meta de hoy es escuchar a 5 empresarios invitados, que muchos estudiantes vengan a aprender y a interrelacionarse con los empresarios, porque un propósito principal de la facultad y de la universidad es esa relación que debe haber universidad, empresa, región. Y este fue un programa más de Vía Universitaria, el programa institucional de la Universidad Surcolombiana. Los acompañó Juan Camilo Pascuas Cutiva y nos veremos en una próxima ocasión.